En estos momentos presentamos tu programa Jesús Joven por radioelsalvadordelmundo.com. Hola, hola mis hermanos, buenas noches, sean todos bienvenidos a Jesús Joven, un lunes más. De verdad qué alegría poder estar aquí con todos ustedes, me siento muy feliz de volvernos a ver aquí. Pues fíjense que hoy tenemos un programa súper importante y súper especial que sé que va a llegar a todos sus corazones, así que desde ya les pido que dispongan su corazón, pero no podemos iniciar sin entregarle este programa al Señor, así que vamos a comenzar de la mejor manera poniéndonos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, buenas noches. Hoy te quiero dar las gracias porque tú has tenido a bien que estemos 3 corazones aquí, más todos los que están en este momento conectándose. Porque tú pensaste desde la eternidad en este tema que va a impactar y va a tocar cada uno de nuestros corazones. Desde ya te quiero pedir y te quiero entregar este programa, te quiero entregar el corazón de nuestro invitado y el corazón de todos los que estamos aquí, porque sé que tú nos tienes un mensaje muy especial. Te quiero pedir, mi Señor, que mandes a tu Espíritu Santo a que venga aquí a manifestarse y a derramar todos sus dones y sus frutos en cada uno de nosotros, para que cada día podamos ser ese reflejo vivo de Jesús joven en la vida de todos los que nos rodean. Mamita María, yo sé que tú estás aquí también, que estás aquí sentada a la par mía y a la par de cada uno de mis hermanos. Te pido que siempre seas esa intercesora por excelencia, que siempre tomes mi mano y me recuerdes que la vida con Jesús sí vale la pena y que decir sí siempre va a ser la mejor decisión. Mi Señor Jesús, te quiero dar las gracias porque sé que desde ya tú estás obrando. Me quiero quedar reunida en tu nombre y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos a un súper pero duper invitado y primero que nada, Padre, felicidades porque al fin se pudo ordenar sacerdote y porque al fin. Bueno, mejor cuéntenos usted y háblenos más de usted también. Preséntese ahorita. Le doy la introducción al Padre Roberto Villatoro. Ya me está cambiando el apellido, escuchamos. Soy el Padre Roberto Villatoro, mucho gusto para quienes nos están escuchando. Alguna vez ya he estado en el programa, entonces tal vez ya me conocen. Padre Roberto Villatoro, soy salvadoreño, tengo 32 años. Soy legionario de Cristo y efectivamente ya sacerdote, ya se pudo. Hashtag se pudo, ¿verdad? Literal, después de tantos intentos. ¿Por qué? Porque la ordenación sacerdotal en un primer momento estaba pensada para el 2 de mayo y pues obviamente por la pandemia no se pudo. Después iba a ser el 15 de agosto y tampoco se pudo. Y finalmente se pudo el 19 de septiembre, hace una semana exacta. Entonces, hace una semana estábamos ahí celebrando. Y bueno, dentro de lo que cabe, seguimos celebrando este gran regalo que Dios ha dado a la iglesia. Me ha dado a mí también, así que muy contento. Yo recuerdo que al padre le había dicho como, hey, lléveme en la maleta a Roma, ¿verdad? Porque quiero estar ahí. Así que yo creo que ya Dios hizo las cosas, ¿verdad? Para que estuviera. De verdad que literal. Fue una experiencia súper bonita. Yo creo que no todos los días se vive una ordenación sacerdotal y para mí fue una bendición el poderlo ver, como le digo, ¿verdad? Por fin ahí. Y yo le he comentado a mis amigos que, juela, yo me sentía como en el Vaticano cuando fue la liturgia de los santos. Si no me equivoco, la liturgia de los santos es, padre. Cuando empiezan a decir todos los santos,
Letanías de todos los letanías santos. de todos los santos. Yo, juega, como que estaba en el Vaticano, más que la catedral, súper hermosa, ¿verdad? Y decía, wow, sí vine a Roma. Así es, la verdad estuvo muy bonita la ceremonia, muy bonita la ordenación que presidió el cardenal y muy sentida, las palabras del cardenal muy sentidas, así que súper contento de que estuvieran ahí también representando a la Como. Sí, una gran bendición. Bueno, el programa de ahora, chicos, se llama Llamados al Amor. Yo creo que hay bastantes ocasiones, ¿verdad?, en que podemos nosotros poner en práctica el amor y entregarnos. Pero dejo a Michi que haga la primera pregunta. Para eso, a usted, padre, para que empecemos en materia, a tocar materia ya. Buenísimo. Bueno, como ya dijo Chamba, las vocaciones son muchas, ¿verdad? Y es como que, o sea, llega un punto en el que nosotros solo llegamos a conocer el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Pero nosotros queríamos saber si, o sea, hay más vocaciones y cuáles son, ¿verdad? Porque sí es como para que podamos tener ese conocimiento y en un momento saber, ¿verdad?, si el Señor nos está llamando a otro tipo de vocación. Pues sabe, padre, yo creo que en algún momento las personas le hacen la pregunta como, ¿cuál es tu vocación? Y yo, pues, tu vocación es sinónimo de sacerdocio o religiosa, y vos te quedas como, uy, entonces quizás muchas personas confunden vocación con solo con solo una. Entonces queríamos saber si puede decir cuáles son las diferentes vocaciones. Claro. Bueno, vocación viene del vocare, que significa llamar. La vocación es un llamado, ¿sí? Y efectivamente hay distintos tipos de llamado, porque no todos estamos llamados a lo mismo, gracias a Dios. Estamos llamados a aportar de distinta manera lo que Dios mismo nos ha dado, ¿verdad? Entonces, es un llamado, es una invitación de Dios, es una invitación amorosa, respetuosa, delicada, pero al mismo tiempo atrevida dentro de lo que cabe, y de forma que uno pueda sacar lo mejor de sí mismo. Efectivamente, cuando se habla de vocación muchas veces se piensa solo en sacerdocio, casi que, ¿verdad? O en las monjitas. Y obviamente es reductivo, ¿verdad? O sea, el matrimonio es un llamado, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy claro. El matrimonio es un llamado y por lo tanto no todos están llamados al matrimonio, ¿verdad? Algunos estarán llamados, otros no, ¿verdad? No me tengo que casar a la fuerza, ¿verdad? Porque, o sea, depende si estoy llamado o no. ¿Cómo saberlo? Bueno, eso es todo un proceso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a la primera pregunta. Entonces, sí, efectivamente, el matrimonio es un llamado, la vida sagrada y sacerdotal es un llamado, ¿verdad? Digo, abarco vida religiosa sacerdotal para abarcar por las personas que nos hemos consagrado, religiosos, sacerdotes, consagradas, monjas, ¿verdad? La englobaría en un mismo estilo de vocación, más dentro de lo que cabe, ¿verdad? Obviamente cada una tiene su matiz distinto, pero bien. Y yo diría que habría un tercer tipo de vocación, que es como una vocación a la soltería. Es decir, no es como que Dios te llame a ser soltero por ser soltero, ¿verdad? No es el punto. Sino que a veces Dios te puede llamar a quedarte soltero. Más bien, te está llamando a algo que de repente implica quedarte soltero, pero no te estás consagrando como monja, no te estás consagrando como sacerdote. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí la estampita nada más que tengo que despegarla, de un santo, uno de mis santos favoritos que se rezó en la letanía de los santos el día de la ordenación. Este hombre, San Giuseppe Moscati, es un santo italiano, santo napolitano. Él, por ejemplo, fue médico y su vocación fue la medicina y se dedicó completamente a la medicina. A tal punto llegó a darse cuenta de que la medicina era su vocación, que pues obviamente decidió no casarse, ¿sí? Porque él sabía que Dios le llamaba a desgastarse por las necesidades de los enfermos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué vocación es esa? Pues
vocación como a la quieran, medicina. La medicina. como quieran verlo. Sí. Ciertamente, pues, como soltero, se dedicó completamente a la medicina. Y así hay personas que así también sienten un llamado durante su vida, ¿verdad? Tal vez a la medicina, tal vez a cuidar niños, tal vez a una misión en África sin ser consagrados, ¿verdad? Hay quienes también lo hacen como consagrados, como sacerdotes, pero hay quienes no. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo a veces es distinto, ¿verdad? A veces se necesitan, no sé, en la medicina, pues manos, hay enfermeros y que es distinto el trabajo de una consagrada, de una monja, de un sacerdote. Entonces, esa vocación que puede ser como muy amplia, que es distinta del matrimonio, porque el matrimonio o sea, es una alianza y te une, en cierto sentido te ata, ¿verdad? En el buen sentido. No en el malo, vea, no tengan miedo. Pero en cambio en el otro aspecto, en el buen sentido también estás libre de, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, yo por ejemplo estoy libre, claro, de una alianza matrimonial para poder dedicarme a la iglesia, ¿sí? a todas las personas que acuden a mí y que puedo yo poder ayudar con mi ministerio. De igual manera, por ejemplo, este médico, ¿verdad? Entonces queda libre para poder. Entonces es una vocación, sí, que es soltería, podríamos decir. El sacerdote está llamado también a eso, pues dentro de lo que cabe también, pero no sé si me explico un poco la diferencia. Sí, sí. Padre, ¿y ¿nos puede explicar usted cuál es la diferencia entre un laico consagrado o alguien que hace solamente los votos para consagrarse como persona a un sacerdote? Porque hay varios laicos que están llamados a la vocación de consagrarse, entonces, pero no se sienten llamados a ser sacerdotes o religiosas, monjitas, en este caso. ¿Nos puede explicar la diferencia? Y quizás no cómo puede ser ese llamado, porque el suyo fue diferente, pero no sé si usted ha visto algunos casos en los que simplemente no se ven llamados a ser sacerdotes, pero sí a ser consagrados. Sí. De hecho, o sea, yo como legionario de Cristo pertenecemos a una familia carismática más grande, que es el Regnum Christi, y el Regnum Christi tiene diversos tipos de vocaciones, y una de esas vocaciones, por ejemplo, son los laicos consagrados. Entonces son hombres que se dedican, pues que se consagran a Dios, pero no son ni religiosos ni sacerdotes. ¿Eso qué significa? Que pues no, por ejemplo, no se visten con una sotana, no se visten, ¿verdad?, con el hábito, y obviamente pues no son consagrados sacerdotes para celebrar los sacramentos. Entonces, ¿qué diferencias tiene? Bueno, en su día a día tiene una cierta diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, la vida religiosa pues tiene la vida comunitaria. Lo diferente del religioso, es que el religioso hay un cierto corte con el mundo, ¿verdad? Y por eso también el hábito también en cierto sentido, ¿verdad? O sea que el religioso hay una separación, ¿verdad?, del mundo. No porque el mundo sea malo, sino porque es una separación para que esta persona se dedique más plenamente a Dios, ¿verdad? Sí. En cambio, el laico consagrado no se da esa separación, él vive dentro del mundo, ¿verdad?, como consagrado. Entonces, viviendo dentro del mundo, pues a veces se puede dedicar de lleno a obras apostólicas, a obras de servicio, o a veces puede dedicarse a ser ingeniero, a ser abogado, pero como laico consagrado, consagrando su corazón, viviendo en virginidad, y a un cierto estilo de pobreza, en un cierto estilo de obediencia, ¿verdad? Eso sería como una pequeña descripción de la vida como laical consagrada, sí, a diferencia de los religiosos. Sí, gracias. Bueno, y la verdad es que es como bien interesante. O sea, que existen como diversas vocaciones, ¿ve? Y que todos estamos llamados a hacer diferentes cosas, porque como usted decía, no todos estamos llamados a lo mismo, pero tampoco todos sabemos a qué estamos llamados, ¿ve? O sea, hay muchas personas que estamos como bien perdidos, ¿ve? Que no sabemos por dónde ir, ¿ve? Entonces, o sea, como
cómo es ese proceso de discernir, ¿verdad? O sea, cómo es ese proceso de saber a lo que estoy llamado y cómo es que uno, o sea, porque a veces digamos que nosotros estamos conscientes que estamos llamados a algo, que tenemos una vocación, pero, o sea, nos da hasta cierto punto miedo de saber qué es lo que Dios nos tiene preparado, ¿verdad? Para qué es a lo que estamos llamados, porque puede ser que yo esté consciente, que quiero saberlo, pero también tengo miedo de esa respuesta. Entonces, bueno, creo que son como dos preguntas, ¿verdad? Primero, ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo uno lleva ese proceso? Y en segundo lugar, ¿qué hacer ante el miedo, ¿verdad? La primera pregunta, bueno, como bien dijiste, es un proceso, ¿verdad? Eso no se descubre de la noche a la mañana, ¿sí? Hay un autor de vida espiritual bastante famoso, no sé si ustedes lo conocen, se llama Jacques Philippe, es un sacerdote francés que ha escrito muchos libros últimamente, y él, cuando habla del discernimiento vocacional, dice que lo mejor para describir el resultado que nosotros buscamos en un proceso vocacional, porque el resultado que nosotros buscamos en un proceso vocacional a la hora es una decisión, es una certeza. Yo me siento llamado, tengo la certeza de que Dios me llama, obviamente confirmándolo con el director espiritual, a casarme, a ser sacerdote. Ok, para llegar a esa certeza, dice, lo que mejor se le puede comparar es un fruto, ¿sí? Es decir, para que se dé un fruto tiene que haber ciertas condiciones necesarias para que el árbol dé ese fruto, ¿sí? Si no, no se va a dar ese fruto. Entonces, de la misma manera, en nosotros tiene que haber condiciones necesarias para que nosotros lleguemos a ese fruto, que es la certeza de la decisión de vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, un árbol, para que pueda dar mangos o aguacates, pues tiene que tener sol, tiene que tener agua, tiene que tener un poco de abono, ¿verdad? Tiene que también, pues, evitar que haya plagas, porque si no el fruto va a salir malo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias que nosotros necesitamos para poder llegar a esa certeza? Bueno, si queremos saber a lo que Dios nos llama, pues primero necesitamos hablar con Él, ¿verdad? Es indispensable, la oración es indispensable. Segundo, necesitamos acompañamiento espiritual, ¿verdad? Dirección espiritual, acompañamiento espiritual, guía vocacional. ¿Por qué? Porque el discernimiento es un acto eclesial, no es un acto personal, ¿sí? Yo decido que voy a ser sacerdote. No, definitivamente. Y normalmente quienes dicen eso normalmente no terminan siendo, porque la autoridad de la iglesia no los acepta, porque han tomado una decisión sin la iglesia, ¿sí? El discernimiento vocacional es un acto eclesial, se tiene que tomar en conjunto con la iglesia, porque eso, el ser sacerdote no es un derecho, el casarte tampoco es un derecho, ¿verdad? Es un llamado, ¿sí? Y un llamado, y entonces la iglesia te da unas gracias en ese llamado, ¿verdad? Entonces tiene que ser siempre en compañía. No quiere decir que el director espiritual te va a decir qué vocación tenés, eso no, eso es Dios libre. Dios nos libre de directores espirituales así, ¿sí? Porque quien tiene que dar la certeza sos vos, ¿verdad? En compañía, una cierta confirmación, sí, está bien, pero el director espiritual tiene que ser muy delicado para no encaminar a alguien, ¿verdad? Para no llevarlo y llevarlo a su propio molino. Sería un error, creo yo. Después, por ejemplo, el apostolado, el servicio, ¿verdad? Eso es indispensable para un proceso vocacional. ¿Por qué? Porque toda vocación es una llamada al servicio, ¿sí? El matrimonio es un servicio, ¿verdad? No solo es un servicio al cónyuge, no solo es un servicio a los hijos, pero la misma familia es un producto de servicio a la sociedad, ¿sí? Yo educo unos hijos para la sociedad, ¿sí? En cierto sentido. Entonces, toda vocación es un servicio. Entonces, en la medida en que yo me meto en el servicio, en esa medida, primero voy conociendo mi corazón, cómo reacciona ante ese servicio, ¿verdad? Dios me va hablando en las necesidades de los demás.
Dios nos habla a través de los pobres, ¿sí? Y eso me va dando pistas también para poder discernir, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, un ambiente sano es una condición necesaria. Entonces, pues, yo estoy discerniendo, pero pues en la boca del lobo, ¿verdad? O sea, en un ambiente insano, poco cristiano, pues va a estar muy difícil. Y también la pertenencia a una comunidad, a un movimiento, eso ayuda, ¿sí? Porque no somos cristianos solos, somos cristianos siempre en comunidad, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de condiciones que he mencionado, creo que pueden ayudarte. ¿Cuál es el fin de todo eso? Sí llegar al fruto, sí llegar a una certeza, pero a fin de cuentas es conocernos, conocer nuestro corazón. ¿Para qué está hecho nuestro corazón, ¿verdad? Es entrar en sí mismos. Al rezar, al hablar con Dios, me conozco más a mí mismo. ¿Por qué? Porque es Él quien me ha creado. En el ministerio, en el servicio, conozco cómo reacciona mi corazón. Y con el director espiritual me confronto, porque nadie es buen juez en causa propia, ¿sí? Entonces de repente yo lo voy a ver con el director espiritual y le digo, no, padre, es que siento que Dios me dice esto y tal. Bueno, normalmente Dios no habla de esa manera. No sé por qué me estás diciendo eso, ¿verdad? Te confronta. Entonces, a la hora, lo que estamos haciendo es conocer tu corazón, conocer para qué estás hecho, y por lo tanto conocer qué es lo que realmente te va a hacer feliz, ¿sí? Entonces ahí te respondo también lo del miedo. A la hora, Dios no te va a llamar a yo no sé qué cosas, ¿sí? O sea, el llamado es decir lo que hay en tu corazón y en qué lugar, en qué estado de vida tu corazón va a estar en su lugar, va a ser más feliz y va a ser amado de una mejor manera y va a amar más plenamente a los demás. Entonces a la hora, lo que se está haciendo en un discernimiento vocacional es descubrirse a sí mismo. En ese sentido no hay que tener miedo, ¿verdad? Porque a la hora nosotros queremos ser nosotros mismos, no queremos ser alguien más, no queremos fingir ser alguien más, queremos ser nosotros mismos. Entonces, en ese sentido no hay miedo. Efectivamente, entiendo que puede haber un cierto miedo porque eso puede implicar dejar cosas, abandonar, etcétera. Es tal vez un miedo a la incertidumbre, al qué podrá pasar o cómo podré vivir, creo yo. Sí, porque algo que usted dijo que me gustó mucho, porque estamos, o sea, descubriendo nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando nos descubrimos, creo que somos más libres, porque sabemos quiénes somos. Entonces, ahí en la libertad siempre existe ese amor y esa felicidad. Entonces, creería yo, no sé, me confirma usted si es quizá ese miedo a la incertidumbre y no a lo que puedo llegar a ser. Sí, sí, es verdad. O sea, obviamente a mí me dio mucho miedo. Yo hubo un tiempo que huí de la vocación. ¿Por qué? Porque me gustaban mucho las niñas, porque me quería casar y porque pues ya normal, está bien. Nada más que hay que tener, este mismo autor, Jacques Philippe, dice algo clave en un discernimiento vocacional es que la decisión tiene que ser tomada en la confianza y solo en la confianza. Una decisión tomada bajo el miedo es una mala decisión, ¿sí? Porque el miedo te presiona, ¿verdad? Te presiona y te hace huir, te hace tomar escapatorias. Entonces lo hace más como a la defensiva, y a la defensiva a veces reaccionamos de maneras que no plenamente libres. Sí. Entonces dice Jacques Philippe, tomar la decisión en la confianza. ¿En qué confianza? En saber que Dios es mi Padre, que me quiere y que el camino que Él me tiene preparado, el lugar que tiene preparado para mi corazón, indudablemente es el mejor. Sí, sí. Padre, y hablando de que usted tuvo bastante miedo en su vocación, que huía, creo que ¿Para no qué hay... lo dije? ¿Para qué le dije? Y yo dije, Cuela, si hablo y digo eso me voy a exponer, ¿verdad? ¿Cómo usted vivió ese proceso pleno de vocación?
¿Y cuáles fueron los momentos que más le costó, los momentos que más le dio miedo? A ver, el proceso vocacional es algo muy bonito, la verdad, a la hora de la hora. Es verdad que a veces da miedo, y a mí me dio miedo, y huí un poco. Yo en algún momento llegué a intuir que yo tenía que irme, pero no quise. Entonces prácticamente como que, digamos que cerré comunicación, cerré canal con Dios. A la hora de la hora, digamos que como yo en el fondo sabía de qué se trataba todo esto, como que no terminé de cerrar comunicación del todo, porque hubiera sido, pues mejor me alejo de Dios, me voy al pecado, por decirlo así, y ahí seguro no escucho nada, ¿verdad? Pero no lo hice, fue como nada más, cerré la puerta vocacional, seguía yendo a la iglesia, yo seguía reuniéndome en Reino Cristo, yo seguía haciendo apostolados. Evidentemente Dios iba a seguir hablando, ¿verdad? Sí, Dios me iba a seguir comunicando. Entonces, digamos que no fue muy astuto en ese aspecto. Pero porque yo intuía que eso era lo que necesitaba mi corazón. Yo intuía que para eso estaba llamado. Que el miedo que me daba, pues el miedo, pues yo creo que es un tipo de vida distinto de lo normal. El renunciar a una mujer, pues a mí eso me podía mucho. El no casarse, el no tener hijos, ese tipo de cosas. O sea, son cosas que uno desde chiquito puede incluso soñar, ¿verdad? Y claro que daba miedo renunciar a eso, pero si te pones a pensar, no digo que no dé miedo, pero si te pones a pensar en el fondo, es decir, a veces son muchas ilusiones que uno tiene, pero no necesariamente eso te va a hacer feliz, ¿verdad? Sí. Porque a veces pueden ser estereotipos, a veces pueden ser estereotipos sociales, ¿verdad? A veces pueden ser ilusiones de uno mismo, pero no necesariamente lo que más llena tu corazón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el abrirse, el darle la oportunidad a Dios, yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice el Papa Francisco, en esto nos estamos jugando el sentido de nuestra existencia, así de sencillo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que debe ser difícil en un momento dudar. Yo creo que usted dudó de su vocación, ¿no? Cuando pasó este lapso que nos acaba de contar. Y me imagino que también, pues, quiso tirar como la toalla o qué sé yo, ¿verdad? Y quisiera quedarme con una pregunta para que la piense, ¿verdad? Después del corte, pero que se la haga Michi. Para que le sepa responder, ¿verdad? Bueno, primero que nada, siento que las preguntas que le hice antes, o sea, recibieron una respuesta potente, ¿vea? Porque siento que realmente ha sido bastante edificante, así que espero que estén tomando nota, mis hermanos, porque pues sí, esto va con todo. La pregunta que yo le quería hacer es como, ya ahora que ya sabemos que ya vivimos como ese proceso, que ya más o menos, o quizás nuestro corazón ya siente cuál es esa vocación, puede ser el matrimonio, puede ser el sacerdocio, o sea, ¿cómo hace uno para no perder la paciencia? O sea, porque siento que a veces se nos olvida tanto que todos tenemos un tiempo distinto, o sea, que mi tiempo no es el mismo que el de usted o el de Chamba. Entonces, o sea, empiezo a notar cambios, por decirlo así, en la vida de mi hermano de la par, y veo que yo estoy como un poco atrás, ¿vea? Entonces es como esa duda de cómo no perder la paciencia. Y también cuando ya tenemos como, por así decirlo, como contestado que nuestra vocación es el matrimonio, ¿cómo puedo no perder la paciencia en el sentido de que mi amiga ya tiene novio, mi amigo también ya tiene un buen rato y yo no veo respuesta, o sea, estoy como bien perdida?
Entonces, siento que esas cosas son las que vivimos como jóvenes día a día, porque a veces sentimos que uno nos vamos quedando atrás y otros ya están avanzando un montón. Entonces, eso, pero primero vamos a hacer un corte musical porque, pues sí, porque sí, tiene que ser así. Entonces, los dejamos con la siguiente alabanza, así que espero que se queden conectados aquí a radioelsalvadordelmundo.com. Este tema está bien potente, así que de verdad los invito a que sigan aquí conectados. You know these times be tough with all the hatred and the violence. All I'm looking for is a little bit of silence to be with you while I'm down on my knees. Oh my God, I'm begging you please to batter my heart, my three-person God. Break down this old weary facade and show yourself, yeah, yeah. Oh, please show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above. Please hear my prayer. Oh my God, oh my Savior, up above. Please hear my prayer. Oh. Crying out to my mother Zion, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Soon you'll see, soon you will see. And then he comes like a still small voice, way deep down in my soul. And you show yourself, yeah, yeah. Yes, you show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above. Please hear my prayer. Oh my God, oh my Savior, up above. Please hear my prayer. Yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Small voice, you come in the still small voice. Yeah, oh, you come in the still small voice. You come in the still small voice. You come in the still small voice, and you say, yeah. You come in the still small voice. You come in the still small voice. You come in the still small voice, and you say, let there be light. You say, let there be light. You say, let there be light. You say, let there be light, yeah. Oh, oh, oh. You say, let there be light. You say, let there be light. You say, let there be light, and there is light, and light shines in the darkness. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, and there is light, and light shines in the darkness. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, and there is light, and light shines in the darkness. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, and there is light, and light shines in the darkness. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, yeah. You say, let there be light, and there is light, and light shines in the darkness.
Continuamos con Jesús Joven por radioelsalvadordelmundo.com. Bueno, mis hermanos, regresamos ya de este corte musical aquí en radioelsalvadordelmundo.com. O sea, este programa siento que ha estado súper chivo y ha tocado cada uno de nuestros corazones. Vamos a hacer una recapitulación. Estamos hablando de las vocaciones porque el Señor nos ha llamado al amor y las vocaciones son un llamado, nos decía el Padre anteriormente. Así que nos quedamos con una pregunta anteriormente que el Padre nos la va a responder en este momento, y la pregunta era sobre cómo podemos no perder la paciencia cuando ya tenemos esa respuesta a nuestro llamado, ¿verdad? Cuando ya sabemos que nuestra vocación, por decirlo así, es el matrimonio. Cómo no perder la paciencia en el sentido de que mis amigos o mis cercanos, los que me rodean, van más adelante que yo y yo siento que me está dejando el tren, ¿verdad? Yo veo a mi chico más interesada ahí por el matrimonio, vea. Como que hace mucho énfasis. No sé, vea. A ver, yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer en nuestra vida es compararnos con los demás. Es lo peor que puede hacer. De hecho, San Juan de la Cruz decía que esa era una de las tentaciones más fuertes del demonio. Compararnos con los demás. Porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, porque somos distintos, Dios nos ama a cada uno según nuestra manera de ser, y por lo tanto nos va dando gracias y dones a tiempos distintos, ¿sí? Nos ha dado cualidades distintas, nos ha dado defectos distintos, familia distinta, educación dentro de lo que cabe distinta. Por más de que estemos más o menos en un mismo movimiento, más o menos en un mismo país, en una misma sociedad, somos distintos y no tiene ningún sentido compararnos, ¿sí? Lo único que nos hace es perder la paz y querer alienarnos, querer ser como alguien. El Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que sobre la santidad decía, bueno, sí, los santos son personas que nos estimulan a ser santos, pero nosotros tenemos que descubrir nuestra manera para ser santos, que es distinta de la de San Giuseppe Moscati, que la de San Oscar Romero, que la de San Juan Pablo II. Es distinto. Yo no voy a ser San Juan Pablo II. Puede ser que me inspire a entregarme a los demás. Sí, está bien, pero no voy a ser como San Juan Pablo II, ni voy a ser como Monseñor Romero. Yo voy a ser tanto que yo puedo ser, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún sentido compararse, ¿verdad? Sí. Lo que sí, y puedo intuir también de tu pregunta, es que, a ver, a veces puede venir inquietudes de parte de uno porque dicen, híjole, ya están pasando los años y no veo muy claro, ¿verdad? Lo que sí es, no, o sea, repito, no tengan miedo, o sea, es su vida, tómenla en serio, ¿verdad? O sea, no dejen que su vida se vaya así corriendo, pues sí, pues porque es lo normal y porque pues hay que estudiar algo y porque no, su vida es muy valiosa, ¿sí? No pierdan su tiempo, o sea, métanle a tomar una verdadera decisión, porque sí hay jóvenes que aplazan eso, llegan a los 27, 28, 30 años y todavía no saben qué onda. Entonces, ahí no estamos hablando de comparación con otros, ahí estamos hablando de que tu miedo te ha paralizado y te ha hecho huir hacia otras cosas y no te decidiste. Es tu vida vale mucho, no la desperdicies, ¿verdad? No tomes una decisión, porque lo típico es que tengo miedo, entonces sí, pero no, pero sí, y a la hora de la hora nos quedamos en una indeterminación, en una indecisión que nos arruina la vida, nos hace inmaduros, nos hace unos adultos niños. Entonces no tengan miedo, porque acuérdense, como les dije, es la decisión más importante de nuestra vida, y aquí nos estamos jugando todo, ¿verdad? Entonces, eso sí, comparaciones creo que no tienen ningún sentido y creo que hay que erradicarlas dentro de la medida de lo posible y pedirle a Dios que nos dé la gracia de no caer en ellas. Por lo otro, lo de la paciencia, bueno, pues si yo ya sé que digo, ahí tal vez se dé más en el tema matrimonial, ¿verdad? Si yo no siento ninguna atracción hacia ningún movimiento de mi corazón hacia la vida consagrada,
por lo tanto intuyo que mi vocación es casarme, a veces sí puede venir una cierta presión de uno mismo, de que no hay novia, de que no hay novio, de que cuándo me va a salir. Todos en el live ahorita como, ay, bueno. Eso lo veo más para la vocación matrimonial. En la confianza en Dios. Confianza en Dios, yo creo que no hay que desesperar, ¿verdad? No hay que, y mucho menos, lo digo, mucho menos expongan su corazón de una manera que no se merecen solo para tener a alguien, ¿verdad? Es de lo peor que pueden hacer, ¿verdad? Pienso más, pero creo que puede ser más, les puede pasar más a las niñas, ¿verdad? No se entreguen tan fácilmente a alguien que probablemente no es su futuro cónyuge, ¿verdad? Sí. Solo por la desesperación porque no sale nadie. No. Es que si va a salir alguien, te va a cuidar y te va a valorar, ¿verdad? Porque si no te valora y no te cuida, significa que es evidente que esa persona no es. No tenés por qué desesperarte, ¿verdad? Tenés que confiar en Dios. Y confiando en Dios va a ser dejar de lado los pecados de la carne para querer enganchar a alguien. También a los hombres nos puede pasar, ¿verdad? Pero porque la confianza en Dios se hace en el camino de Dios. En el camino de Dios es el camino de la vida de gracia, ¿verdad? Entonces, pero eso implica de verdad confiar. Es decir, bueno, pues no me sale, pero espero que que algún día. Yo soy hijo tuyo, así que más te vale, ¿verdad? Padre, a mí me hacían una pregunta. Esta persona me decía, ok, yo tengo sueños, pero tiene la duda de que si Dios puede cambiar esos planes. Ella me decía, mi sueño es uno, pero Dios puede cambiar mis planes. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Depende de qué. Depende si estos sueños son sueños verdaderos, o sea, son deseos del corazón verdaderos o son deseos falsos. ¿Sí? Porque a veces pueden ser deseos falsos. ¿Sí? No solo me refiero como amores platónicos, por decir algo que sería un poco más ridículo, pero a veces hay deseos falsos. Por ejemplo, esto pasa mucho a nivel afectivo. Si nosotros llegamos a tener alguna mala experiencia a nivel afectivo, ¿verdad? No sé, por ejemplo, que mi papá era súper enojado, ¿verdad? Y pues yo sufrí todo eso. Entonces, a raíz de eso, puede ser que yo tenga un deseo de querer, por ejemplo, si sos niña, querer que el hombre no me domine, ¿verdad? Porque yo, bueno, o sea, más bien yo dominar al hombre porque yo vi cómo mi mamá sufría. Sí, entonces me busco a un joven que sea más modosito, ¿verdad? Más nice guy. Eso es un deseo falso de tu corazón, es un deseo de reacción, ¿sí? No te puedes dejar llevar por eso. Y el hombre puede ser que pues, está acostumbrado a ese tipo de rol, entonces también se busca, ¿verdad? Y busca imponerse de la misma manera, ¿verdad? Y si no es así, o no sé, o busca técnicas psicológicas para dominar a la mujer que pasa, o simplemente por gritos o por lo que sea, ¿verdad? Esos son deseos falsos del corazón, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver es si son verdaderos deseos o no, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hay que analizar. Sí. Pero Michi, yo creo que toca hacer esa pregunta que le íbamos a hacer al Pater. Bueno, yo les pido, mis hermanos, solo le da risa al padre, ¿verdad? Como, ya viene. No, yo les pido, vea, que no se espanten por la pregunta que le voy a hacer al padre, porque, o sea, realmente creo que no es nada fuera del otro mundo, o sea, no es nada malo, vea. Mi pregunta es que si durante el proceso de realizar su vocación
usted llegó como a sentir algo por una niña o por otra niña o por varias niñas, ¿verdad? O sea, si eso lo hizo dudar de su vocación, si eso lo hizo como pensar, quizás no voy por el camino que debería ir, ¿verdad? Y se la hago porque, o sea, realmente sentí como la confianza, ¿verdad? Y porque también leía una vez en un libro que al papá le sucedió, ¿verdad? Y por eso les digo que no es algo que no vaya a sucederle a alguien, ¿verdad? Entonces quería como escuchar su opinión de si a usted también esto le pasó y cómo logró decidir quedarse en ese camino, ¿verdad? Hacia el sacerdocio. O en esa decisión. O sea, antes de entrar al seminario, sin duda, ¿verdad? Por lo que les decía, o sea, para mí fue difícil esa decisión, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, en los procesos tuve novias, entonces pues, obviamente era como decir, dejar, no dejar, dejar un futuro, casarte, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí. Sinceramente, a mí, estando ya en el seminario, nunca me pasó. Conozco gente que sí le ha pasado, ¿verdad? Conozco compañeros que sí de repente se han enamorado de una niña y en el momento pues dicen, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Primero, si sigo alimentando esto, pues quiera o no quiera, me voy a salir. Pues sí, porque obviamente cuando uno alimenta el enamoramiento, pues llega un momento que es tanta la pasión que te deja, te puede hacer tomar decisiones sin discernir bien, ¿verdad? Creo que es normal. Por eso también para casarte, pues no te casas de la noche a la mañana. Sí. Y ha sido momentos como de volver a plantearse y volver a confirmar tu vocación o no, ¿verdad? A mí personalmente no me pasó. Que claro, sí tenía contactos con niñas, evidente, pero así que de repente por X circunstancias se llegó a fomentar que tuviera yo más conversación con y que de repente me enamorara, pues la verdad no se me dio, por eso no me incomodó que me preguntaran eso. Porque, y la Michi como, ay, padre. Yo aquí queriendo escuchar su historia. A mí sinceramente no me pasó, pero bueno, sí he conocido de hermanos míos, o sea, compañeros que sí les ha pasado y pues ha sido un momento pues complicado, un momento de decir qué estoy haciendo, ¿verdad? Sí, para aquí o no. Y bueno, ha sido un momento como para volver a confirmar el llamado o definitivamente poner, o sea, si hay motivos serios en discusión, ¿verdad? Sí. Bueno, padre, yo creo que como comunidad tenemos la bendición de que varios sacerdotes legionarios sean como cercanos. Yo los veo a ustedes como cercanos a la comu, a usted y a los demás padres. Pero, ¿cómo hacer dentro de una comunidad si el joven tiene esa espinita? Porque me imagino que en la comu hay varios jóvenes que hemos tenido que existe esa espinita como, ok, yo puedo ser llamado a ser sacerdote o yo puedo tener esta vocación, pero no tienen los medios, no hay ven como imposible tener un guía espiritual. Y le digo porque a lo mejor en mi momento a mí me pasó como Joel, vas a tener como a un amigo de sacerdote o poder tener mucho contacto con él, o el de la parroquia pasa súper ocupado o qué sé yo. Entonces, ¿cómo puede hacer el joven para seguir este proceso, para entrar en un proceso vocacional o para tener esa comunicación de ¿puedo tener tal vocación o qué? Sí. Definitivamente, y conociendo la Comu, no dudo de que haya jóvenes, señoritas, que en su corazón tienen un deseo de mayor entrega a Dios, por lo que yo he podido ver. Y creo que eso es un milagro, es algo increíble.
como Dios va suscitando. No lo dudo de que haya jóvenes que sientan algo, que hay dentro de su corazón un mayor deseo de entrega, que no saben cómo, que les da miedo. Pero yo les digo, lo repito, de verdad, primero, no tengan miedo, ¿verdad? Es lo mejor que les puede pasar en su vida, ¿sí? Aquí se están jugando ustedes su felicidad plena, su verdadera y plena felicidad, ¿sí? Es como, perdón, la comparación tal vez un poco burda, pero cuando un zapato te queda justo en la medida, ¿verdad? O sea, cuando te queda apretado, pues estás con los dedos, sí, cuando te queda muy flojo, sí, literal, y cuando te queda muy flojo, pues es incómodo y te daña también. Entonces, cuando te queda justo, o sea, estás en tu lugar, estás pleno, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo de tomar la valentía de darle la oportunidad a Dios, de que Él les muestre en qué lugar ustedes van a ser más plenos y más felices, ¿verdad? No van a perder nada, sino que van a ganar todo y más, ¿verdad? Porque van a ser plenos ustedes y van a ayudar a otros a ser felices, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, como decía Chamba, yo creo que como yo les decía, es necesaria una guía espiritual, ¿verdad? Entonces, ciertamente en el caso de los hombres, pues pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Pueden comunicarse conmigo para poder ver qué es lo que tal vez el Espíritu Santo va suscitando en tu corazón. Para eso me pueden contactar a través de mi Instagram. Mi Instagram es rvillatorolc. Ahí me pueden contactar, y si no, se lo preguntan a Chamba, que seguro él se los puede decir. Sí. Obviamente, sí, más personalmente en casos hombres, no hay problema que me contacten mis niñas si hay niñas que sienten alguna inquietud. De todos modos, veremos la manera de que pueda venir una consagrada también a hablar, ¿verdad? Spoiler, pero... es momento de spoiler. Vamos a poner una consagrada. A ver, por eso dije, no era seguro. Sí. Entonces, pero como como que mi mensaje es: atrévanse a ser felices, ¿verdad? O sea, a quererse y a quererse como Dios les quiere, ¿verdad? Y no a conformarse solo con, pues, las migajas, no conformarse solo con las obras, ¿verdad? No, atrévanse de verdad a descubrir, a ponerse en las manos de Dios y ver qué les tiene preparado. Sí, creo que, bueno, ya hemos tenido bastantes momentos juntos, entonces algo que decía ahorita impactó mi corazón, porque sabiendo esa vocación o ese plan, vamos a ser verdaderamente felices, y eso es algo que puedo observar en usted, que siempre nada con una sonrisa o riéndose, o cuando hemos comido con los padres, a veces es un chistasal, ¿verdad? O sea, es súper divertido. Yo quiero saber cómo usted vivió ese proceso, si nos puede dar un breve testimonio de todo ese proceso vocacional antes, durante y ya ahorita como sacerdote que es. O sea, proceso en cuanto que... todo el proceso vocacional, o digamos, antes que usted tomó la decisión, ok, voy a llevar un proceso vocacional porque sentí esto en el corazón, o ya durante el proceso, cómo se sentía y cómo se siente ahorita siendo ya sacerdote. O sea, cuando yo tomé la decisión, para mí encontré la paz que no había tenido, sí, fue como un descanso literal, sí, un decir, y por eso fue como tan esa certeza de decir, yo voy a ser sacerdote. Fue un descanso, una tranquilidad y una paz en mi corazón, que esa fue una señal suficiente para mí. ¿Recuerda cómo fue su llamado? Obvio, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de un llamado, bueno, a algunos les pasa, pero como un momento específico, ¿verdad? O sea, para mí es como muchos momentos. Me acuerdo del momento en que yo tomé la decisión. Ese sí fue un momento, porque es un momento en el que se toma una decisión. Pero, y en ese momento en que tomé la decisión, sí fue como un descanso. O sea, sí, obviamente, lo que me impedía era el miedo, pero cuando tomo la decisión de darle una oportunidad a Dios, siento un descanso en mi alma, siento un alivio,
que dije, es esto, ¿verdad? Es esto, definitivamente. Solo por el hecho de darle una oportunidad a Dios. En el proceso, o sea, es decir, estando en el seminario, estando en el noviciado, en el seminario, estudiando, primero veías cómo efectivamente, o sea, el ir viviendo la vida, de verdad, la sentías como, pues te sentías como pez en el agua a la hora, ¿verdad? Es decir, estabas en tu salsa, es decir, te sentías súper bien, haciendo lo que nunca te imaginaste que ibas a hacer, pero que en el fondo de tu corazón sabías que eso era, ¿verdad? Sabías que eso era, sabías que en la capilla de la casa, sabías que te querías formar para evangelizar, sabías que vivías en un ambiente comunitario con otros hermanos tuyos y lo hacías de una manera gustosa, lo hacías, no quería decir que no ha habido momentos difíciles, obviamente, no quería decir que no ha habido dudas, que ha habido crisis definitivamente, pero si todo tu proceso, si todo tu momento en el seminario es crisis, pues definitivamente creo que no es tu lugar, ¿verdad? Pero si la gran mayoría ha sido momentos de paz y alegría, de sentirte en tu lugar, pues definitivamente, ¿verdad? Y ahora como sacerdote, pues es una como confirmación, es un seguimiento de lo que ya he experimentado. Y que estoy empezando a experimentar. ¿Qué sintió al dar su primer misa? Creo que unas palabras que impactaron bastante el corazón cuando nos estábamos tomando la foto. Usted dijo, no me he visto con la casulla, ¿sí, verdad? No me he visto con la casulla. Y yo creo que usted se quería ver porque era como impactante. Cuando le mostramos la foto, usted se quedó como... O sea, yo recuerdo ese, wow, no me lo puedo creer. ¿Qué se siente verse así por fin? Y además, ¿cómo sintió usted dar por primera vez una Santa Misa? O sea, ciertamente es algo que no me la termino de creer. Claro, porque pues llevas toda tu vida, o sea, en mi caso 32 años, no haciendo eso, ¿verdad? Entonces, como que no te la terminas de creer de que efectivamente ya llegó el momento, ¿verdad? Entonces, es una emoción, una emoción muy fuerte, es un cierto, ¿cómo decirlo? Sientes que te supera enormemente, entonces hay como una especie de reverencia, que es la palabra, reverencia de decir, híjole, estoy en terreno súper sagrado, ¿verdad? O sea, qué fuerte, que Dios que Él me lleve la mano, porque esto es algo que me supera. Esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Oh, qué bonito, padre. Bueno, ya para terminar con el programa, quisiera que nos recuerde dónde podemos contactarlo, su Instagram, por si algunos tienen dudas, por si quisieran, qué sé yo, hablar o conocer un poquito más de esto. Yo creo que usted con todo el gusto se lo va a explicar. Sí, buenísimo. Entonces me pueden contactar en mi Instagram, rvillatorolc. rvillatorolc, y ahí seguro me van a ver mi foto. Okay. Sí, bien sonriente, por cierto. Así que, gracias, Pater. Bueno, estupendo, gracias a ustedes. Qué gusto. Quisiera saber si puede hacer la oración final y nos puede dar la bendición a todos los que estamos presentes en este programa este día. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por estar aquí con nosotros, por estar reunidos contigo y bajo tu protección amorosa de Padre. Te pedimos nos des la gracia, nos des tu Espíritu, que infundas tu Espíritu en nuestros corazones para que tengamos la valentía de atrevernos a ser felices, de atrevernos a ponernos en tus manos, de atrevernos a descubrir a qué estamos llamados. En qué lugar nuestro corazón va a encontrar su plenitud y en qué lugar podemos amar de una manera más plena. Danos la gracia, Padre, de vencer los miedos, que no nos dejemos llevar por los miedos, que no tomemos decisiones por los miedos,
sino que solo tomemos decisiones confiando en tu plan amoroso, en tu amor misericordioso para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio. Que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Pater, por estar en este programa de Jesús Joven. Yo sé que, y espero que no sea la última vez que esté con nosotros y podamos tratar de más temas, no solo de eso, porque hay un mundo de temas por tratar y más cuando se trata de los jóvenes. Entonces, quiero decirle que esta es su casa, Jesús Joven es su casa, igual cuando usted quiera venirnos a decir algo, es bienvenido. Y siempre es bienvenido gracias. En los grupos de jóvenes para Muchas nuestro gracias. apoyo y todo. Así que muchas gracias. Que todos ustedes no se pierdan Jesús Joven todos los lunes a las 8 de la noche y nuestra retransmisión, Michi, ¿cuándo es? Es los días domingo a las 8 de la mañana. Perdón, a las 10 de la mañana. Discúlpenme. Perdónenme la vida. Es a las 10 de la mañana, no es tan temprano, no nos tiene que levantar tan temprano. Es a las 10. Por si no lo pueden ver los lunes, es en los domingos a las 10. Ok, mis hermanos, lunes a las 8 de la noche Jesús Joven y domingo a las 10 de la mañana. No se lo pierdan por radiosalvadordelmundo.com, a través de Facebook Live o YouTube en Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @JesusJoven CESN. Así que ya saben, también sigan al Pater. Y muchas gracias, jóvenes. Cuídense. Nos vemos. Bye. Adiós. Gracias por tu sintonía. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en tu programa Jesús Joven.